para opinar. ¿Qué tal? Bienvenidos a la última emisión de Para Opinar de 2019. Soy Joely Ramírez. Saludo con gusto a mis compañeros Maite Noriega, colaboradora de Mega Noticias TVC, Eduardo Torreblanca Jax, también colaborador de Mega Noticias TVC y columnista en El Financiero, y Juan María Naveja, colaborador de Mega Noticias TVC. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí acompañándonos. Concluye 2019 y esta noche vamos a hacer un balance de cuánto vivimos en México en este primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si les parece, daremos inicio con el tema de política exterior, que hoy acapara la agenda política nacional con la crisis diplomática que confronta a México con Bolivia. Como bien sabemos, el gobierno interino boliviano expulsó a la embajadora de México, María Teresa Mercado, y México descartó romper relaciones con Bolivia. Yo les pregunto, ¿se ha manejado correctamente esta crisis? Yo creo que no se ha manejado bien, porque lo que molesta realmente al gobierno boliviano es que Evo Morales venga asilado a México y no respete los protocolos de la Convención sobre Asilo y decida no solamente hablar en contra del gobierno interino de Bolivia, sino incluso promover una serie de acciones para sabotear al propio gobierno, ¿no? Cerrar la entrada de alimentos, una serie de cosas que hace Evo Morales y que son las que molestan realmente al gobierno de Bolivia. No es la primera vez que México da asilo a un grupo de bolivianos. Cuando el golpe de Estado de García Meza en 1980 fueron 265 bolivianos los que estuvieron asilados. Al gobierno de Bolivia, al gobierno interino de Bolivia en este momento, le molestó la actitud de México de haber ofrecido el asilo antes de que se los pidieran, el haber enviado un avión, que además fue un escándalo, fue una bronca, ¿no? Un avión privado y un problema. No, fue un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, pero que costó muchísimo dinero para traerlo, ¿no? Para traer a Evo Morales y no hacer lo que respetara lo que establece el protocolo de la Convención para el asilo. Yo creo que ese fue el principal punto de quiebre en esta relación. Yo nada más quisiera decir que bien dice el dicho que quien ingresa como redentor sale crucificado, ¿no? Sí, claro. Y tuvo muy mal inicio este problema y ahora las relaciones de ambos países están pues muy deterioradas, muy golpeadas. Una relación que al menos en lo comercial tiene más de 180 años y que es muy poco significativa, entonces generalmente el hilo se rompe por lo más delgado y lamento mucho que los pueblos de ambas naciones no tengan nada que ver en este conflicto y sean los que van finalmente a pagar este asunto que resultó realmente muy, muy complicado por el simple hecho de que ofrece México un beneficio que Evo Morales no había solicitado. Yo creo que hay que guardar ciertos tiempos. Ahí están las consecuencias. Sí, sí. Yo creo que este es un verdadero desastre, Joely. Me parece que ha sido uno de los peores errores del año y mira que ha cometido sus buenos errores este gobierno. Empezando porque el presidente López Obrador desde un principio ha dicho que respeta la soberanía y la autodeterminación de los pueblos de acuerdo a la doctrina Estrada, la famosa traída y llevada doctrina Estrada. Y cuando veíamos la forma en que se comportó México, su gobierno, con Venezuela, cuando se dio todo el asunto Guaidó, y la decisión fue no participar. En el caso de Bolivia, como ya decía Eduardo, ni siquiera había solicitado Evo Morales el refugio, el asilo en México y ya se le estaba ofreciendo. Y enseguida habrá que censurar la forma en que se le permitió, se le dio trato de Estado en primer lugar, pareció un estadista que estaba de gira, se le dieron las llaves de la ciudad, se le permitió hacer proselitismo político, cosa que como decía Maite, está prohibido de acuerdo a los convenios internacionales. Y la manera penosa en que se va Evo Morales y que seguimos tratando de investigar por qué se fue en ese viaje a Argentina vía Cuba, curiosamente un día después de que visita México el Procurador General de los Estados Unidos, William Barr. Y, por si fuera poco, dos detalles nada más para cerrar el comentario. Uno, que estamos ante un caso que ya fue guardado por 5 años, ha sido reservada la información de cómo se trasladó
a Evo Morales a México en el TP-2 de la Fuerza Aérea Mexicana. Esto nos está hablando de un viaje que le costó a México 2 millones de pesos, de un gobierno que entre las cosas donde más quiere ahorrar es precisamente en los viajes aéreos. ¿Y qué debe de hacer México a partir de esta orden que dan para que se expulse a la embajadora mexicana de territorio boliviano? Porque va a sentar un precedente, ya lo decías, por ejemplo, en la situación de Venezuela, ¿qué podría hacer México en frente de un Juan Guaidó contra funcionarios de Nicolás Maduro? ¿Qué puede hacer frente a un gobierno de Ecuador, de Argentina, de Brasil, de todo este eje de izquierda que poco a poco comienza a jugarse nuevamente el poder político en América Latina? Pues vamos a ver qué sucede el próximo 8 de enero, cuando se vuelva a reunir el ALBA, este grupo que parece que se va a refortalecer un poquito con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia de Argentina. Sin embargo, compañeros, hay que reconocer que este bloque de izquierda está completamente debilitado. No es lo mismo contar con los fondos, los recursos económicos que Brasil y Venezuela en los tiempos de Lula y de Chávez aportaban a la creación y sostenimiento del ALBA, a que ahora son países que se encuentran en una situación sumamente precaria. Argentina con una situación crítica agravada, Uruguay llegará nuevamente un presidente de la derecha, es decir, creo que los países de la izquierda en el país no las van a traer todas consigo y veremos qué es lo que sucede en Bolivia, en donde las elecciones se están programando para junio y el partido de Evo Morales está tratando desde Argentina de formar su planilla para poder participar en la elección. Bueno, a mí se me sigue atravesando el asunto de tratar de clasificar al gobierno de Andrés Manuel como de izquierda. Pero bueno, me parece que ahí están, por sus obras los conoceréis, y ahí está finalmente el desastre internacional. Tienen vocación para meterse en problemas gratuitamente en este gobierno, indudablemente siguieron demostrando sus vocaciones, ¿no? Ahora, también hay que reconocer que han actuado mal las dos cancillerías. Eso también es un hecho. O sea, la Cancillería boliviana también ha actuado muy mal. El hecho de permitir que el vocero lance un mensaje ofensivo en contra del presidente de México es muy grave. El hecho de que el gobierno interino de Bolivia negara los salvoconductos en el momento que estas personas se asilaron, cuando las órdenes de aprehensión salen 11 días después, viene hablando de un mal proceder de las dos cancillerías, que en ningún momento se sientan a dialogar y entonces están reaccionando y abonando a esta ruptura diplomática que no tenía por qué haberse dado. Sí. ¿Pero se dará? Yo creo que se tiene que hablar. El hecho del asedio a la Embajada de México para impedir que salgan las personas asiladas, algunas de ellas acusadas de terrorismo por el actual gobierno interino de Bolivia, creo que sienta un mal precedente, atenta precisamente contra los principios de la diplomacia y del derecho internacional. Sí urge que se sienten a dialogar los dos cancilleres, porque esto no lleva a nada y tampoco vale la pena una ruptura diplomática de dos países que, si bien no tienen una gran interacción económica ni nada, sí tienen relaciones tradicionales de amistad, y que sentaría un mal precedente, pero creo que hay una mala actuación de ambas cancillerías. Si se valora solamente por el hecho de que existe entre ambos países un intercambio de mercancías que no supera los 210 millones de dólares, pues habría poco que perder. Sin embargo, yo creo que el nexo con Bolivia es mucho más que una relación económica de comercio exterior, y hay que cuidarla, ¿no? Porque finalmente no nos conviene ni a Bolivia ni a México, por supuesto, y menos a México, me parece, el mantener ligas distanciadas o ligas a punto de romper con un país que ha sido importante para la historia de México, como México ha sido importante para la historia de Bolivia. Y hay que reconocer que este gobierno de la presidenta Áñez mostró toda su novatez, por así decirlo, y después el exceso, que ya comentaba Maite, del expresidente Quiroga, en la forma en que se expresa del presidente López Obrador, que después acá trataron de tirarse del castillo de Chapultepec algunos para salir a la defensa, cuando son cosas que se han dado en otros tiempos, y bueno, pues los insultos no venían al caso. Efectivamente, las dos cancillerías, la canciller de Bolivia ha dicho que están dispuestos a sentarse a negociar. Sin embargo, hay muchas cosas oscuras. Hasta ahora no hemos sabido a ciencia cierta qué es lo que sucedió con la incursión de españoles enmascarados
a la delegación mexicana. Todo esto son partes que no se han podido esclarecer y que la verdad parecen verdaderos excesos para, como decía Eduardo, una relación tan pequeña entre dos países que no tienen un gran intercambio. Ahora, hablemos de otro tema que interesa a los mexicanos y que marca este primer año de gobierno del presidente López Obrador. Al cerrar este año se confirma que 2019 es el año más violento desde que se registra la incidencia delictiva, pero llama la atención en particular el aumento de los delitos contra la mujer. De acuerdo con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, este año se registraron más de 500,000 agresiones de esta naturaleza. ¿A qué debemos este saldo? Mira, ¿a qué se deben los feminicidios? Bueno, pues a que la cultura machista se acendra cada vez más, a que no hemos hecho una campaña directa. Cada vez que se habla de la violencia contra las mujeres, lo que hacemos es llamarnos entre las mujeres para hablar de este problema de violencia contra las mujeres, sin incluir a los hombres. Hay que incluir a los hombres y hay que entender que el cambio de cultura machista no es para beneficiar a las mujeres, sino es para beneficiar a la sociedad toda. El hecho de que las mujeres sean agredidas, el hecho que las niñas sean agredidas o sean violentadas y con ellas los niños, habla de una sociedad que está enferma, y una sociedad que está enferma no puede progresar, no puede desarrollarse, no puede tener una mejor economía, ni una mejor relación social, ni de trabajo. Es un problema que nos atañe a todos, no es un problema de las mujeres, y mientras no entendamos esto, el gobierno no entienda esto y no haga una campaña dirigida a todos para modificar esta cultura machista, vamos a seguir igual. El problema no es de las mujeres contra los hombres, es de las mujeres contra la cultura machista. Estamos ante una violencia de género, creo que es lo que habrá que subrayar, porque en este paquete, como dice Maite, no solamente hay que incluir a las mujeres, hay que incluir a los grupos vulnerables o grupos minoritarios que no tienen esa protección. Ahí entrarían grupos homosexuales, entrarían los niños, y bueno, habrá que darle crédito a la gran movilización que tuvieron las mujeres este año, por lo menos 2 marchas en las cuales se expresaron, sí, con los ingredientes poco gratos de la violencia que se pudo dar en algunas instalaciones, pero no cabe duda que las mujeres hablaron este año y llegaron tarde. El movimiento Me Too ya tiene varios años, y en el caso de México, pues estamos viendo cómo está reaccionando, inclusive con situaciones como las muertas de Juárez. ¿Cuántos años hace? Hace ya más de un sexenio de que estamos hablando de una situación tan penosa como los asesinatos que nunca se aclararon. A mí me parece que es un problema que tiene que ver mucho con la educación y la manera en que México ha desinvertido en este sector. Yo creo que muchas de las calamidades que hoy estamos viendo y que nos asustan derivan de la falta de atención que hemos dado a la educación en México. Lamento mucho la manera en que se están dando las cosas en el país. Yo incluyo, y creo que es correcta la visión que tiene Maite en el sentido de que hay que hacer un trabajo, una campaña bien dirigida, incluyente, que hable de que finalmente ese tipo de agresiones dirigidas a las mujeres no es algo que podamos permitir en el país, pero me parece que hemos dejado de invertir en educación, seguimos dando palos de ciego en ese sentido y difícilmente vamos a poder resolver ese problema mientras no tengamos la visión de lo que tiene que hacerse desde el jardín de niños, incluso desde los hogares mismos, desde la televisión, desde la radio, desde los medios de comunicación colectivos, desde las redes sociales, una campaña bien planeada que deje sentado la imposibilidad de seguir por estos caminos en México. Y fíjate, tan es grave que haya una cultura machista, y el que haya una cultura machista impide que mujeres y hombres detectemos estas formas misóginas en las que nos desenvolvemos todos. Mira, para un ejemplo, después de esta primera marcha, la actitud de la jefa de gobierno de la Ciudad de México en contra de las mujeres fue muy sintomática, y te habla de que ella, como jefa de gobierno, está imbuida en este concepto de la cultura machista que discrimina a las mujeres. Tuvo que rectificar y declarar que iba a... la declaratoria.
Exactamente, ¿no? La declaratoria de alerta de violencia de género, aunque esta alerta de violencia de género no haya operado jamás en este país, en ninguno de los estados. Pero esto te habla de que sí, la cultura machista ha permeado y las mujeres la promovemos porque todavía no tenemos claro cuáles son estos roles de género que tenemos que cambiar y cuáles son estos roles, y porque además las mujeres, dada la composición social de las familias en México, las mujeres somos las que educamos y somos las que seguimos reforzando este esquema machista que impide que los hombres tomen conciencia de la importancia de las buenas relaciones entre hombres y mujeres y entre seres humanos en general. Y no habrá que dejar de lado, Joely, el hecho de que es un problema en el marco de la inseguridad que estamos viviendo en el país. Es el peor año en materia de inseguridad en la historia de México, o al menos desde los tiempos en que se tiene contabilización. La cantidad que se está registrando de número de homicidios dolosos, de secuestros, de robos a casas de habitación, o sea, tanto la delincuencia organizada como la delincuencia común se disparó gravemente en un gobierno que nos había dicho que en 6 meses lo resolvía. Ahora el presidente ha dicho que quiere un año más, que en un año habrá resultados. Habrá que darle ese año si es que a condición vamos a poder revertir esta tendencia tan grave con la que está cerrando 2019 en materia de inseguridad para México. Pero entonces, ¿estos ya son resultados de López Obrador? No, pues claro, esos son los muertos de López Obrador. Esos ya no se le pueden acreditar ni a Peña Nieto, ni a Calderón, que a Calderón se le acreditan prácticamente todas las cosas. Estos 30,000 muertos, compañeros, le corresponden a este gobierno, no se le pueden contabilizar a gobiernos del pasado, ¿no? No, tenemos, fíjate, este año cierra con más de 38,000 personas asesinadas, 33 millones de delitos de los que se sabe que están denunciados, 33 millones en 5 entidades que son la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Sonora y Aguascalientes, y con un 99% de impunidad. Entonces, yo creo que la Guardia Nacional, no sabemos, no ha hecho la diferencia, y el hecho de seguirle apostando a más patrullas, más soldaditos, más armas y más balas, está mal mientras no tengamos un sistema de justicia que rompa con esta impunidad. Entonces, el sistema de justicia está desmontado, está desmantelado, sin recursos, satanizado por el gobierno, estigmatizado por la mayoría de la sociedad, y con más policías, más soldaditos, que nada pueden hacer porque la puerta de la cárcel sigue siendo giratoria. Sí. El problema es Estado de Derecho, realmente es una de las asignaturas pendientes y da preocupación porque estamos viendo cómo el presidente de la Suprema Corte de Justicia está siendo pues un aliado más de la autollamada Cuarta Transformación. Estos tweets tan constantes por parte del ministro Saldívar dejan mucho que desear. Y lo que dice Maite me parece una parte fundamental. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional se supone que tendría otras condiciones a estas alturas del año. Y lo que tendremos que decir es que hasta ahora ni los militares, ni los marinos, ni los policías quieren formar parte de la Guardia Nacional porque no quieren perder el estatus que habían tenido, y particularmente la Policía Federal ha sido bastante vilipendiada, tanto por el secretario de Seguridad como por el propio presidente de la República. Y las consecuencias que eso implica para la economía, en el trayecto de la economía, finalmente el que no haya un respeto al marco del derecho pega de manera muy importante en la actividad económica nacional. Y justamente en materia económica, 2019 cerró con cierta falta de confianza en las políticas del gobierno capitalino. Algunos indicadores, incluso muchos especialistas hablan de si hay o no hay certeza económica, de si hay o no hay desaceleración, si hay falta de confianza para invertir en nuestro país. Me parece que es muy evidente que termina el año sin que el gobierno logre restituir la confianza que perdió de manera tan generosa al principio. Incluso no había tomado el poder todavía Andrés Manuel López Obrador y había golpes muy importantes a la confianza del inversionista, y no acaban de entender en este gobierno que es importante que se motive la inversión si es lo que quieren crecer, aunque no les interese el crecimiento sino el desarrollo. Lamentablemente, para llegar al desarrollo tenemos que pasar por la caseta del crecimiento económico, en un virtual estancamiento, no en una crisis
macroeconómica, pero sí un estancamiento que podría dar datos negativos en febrero cuando conozcamos el comportamiento del PIB en el cuarto trimestre. Me parece que nos daremos cuenta que estuvimos muy cerca o que ya estamos ahorita viviendo un cuarto trimestre de signo negativo que prácticamente hace imposible que en lo que resta de la administración, estamos hablando de 5 años más, se logre el 4% de crecimiento promedio anual como lo prometió Andrés Manuel López Obrador. Y aquí habrá que decir, Lalo, que ese es tu terreno, es el que tú dominas ampliamente. Habrá que decir que durante todo el año estuvimos fluctuando entre la amenaza de que las calificadoras decretaran a México como un gobierno tóxico, como un gobierno que económicamente pudiera ser inviable, y esto, lamentablemente hay que decirlo, se centra en la alta deuda que tiene Petróleos Mexicanos, la alta deuda que tiene la Comisión Federal de Electricidad y los juegos económicos que se suelen dar en todo esto. Cuando se habla de que no nos estamos endeudando, pero no se toma en consideración que el pago de la deuda significa un aumento del orden de los 500,000 millones de dólares anuales, así que aunque no se pida prestado, de todas maneras sigue creciendo la deuda. Y si bien es cierto que podemos dar el crédito a que no estuvimos en crisis o no hubo recesión, pues sí, yo creo que tendremos que hablar de que el país quedó en un estancamiento permanente con industrias en grave situación como la industria de la construcción, que es vital y que no da visos para creer que 2020 tendrá mejores situaciones. Las mejores interpretaciones para el próximo año hablan de un crecimiento del 1%. Cuando dice, como dice Lalo, tendremos que esperar los resultados hacia febrero para saber cuál fue el comportamiento de todo el año, pero lo que se puede anticipar no está ni remotamente saludable, a ver si no estamos todavía por abajo del cero. Y no será fácil salir de esa situación, porque si quieren hacerlo a través de la creación de infraestructura, pues tenemos que esperar por lo menos 3-4 meses del 2020 para que los proyectos de infraestructura comiencen a dar resultados. No es échate un cuartito ahí en el terreno que está pelón, no, se trata de aeropuertos, se trata de puertos, se trata de carreteras, se trata de infraestructura muy grande que exige licitaciones muy sofisticadas, una comprensión de cómo funcionan esos procesos antes de que pueda darse la inversión y pueda tener la economía un signo positivo como reacción a esta estrategia económica. ¿Y cómo jugará el TEMEC? El TEMEC le ha dado una bocanada de oxígeno al actual gobierno de a gratis, por supuesto, porque le da un margen de maniobra muy importante. No lo exenta de ser revisado con lupa por las empresas calificadoras, pero ciertamente la idea de que el TEMEC siga avanzando en la Unión Americana y en Canadá le daría una bocanada de oxígeno muy importante para tratar de demorar una degradación del grado de inversión de la deuda de Pemex, bueno, que se quite totalmente el grado de inversión a Pemex y haya una rebaja al grado de inversión de la deuda soberana, que alcanza ya niveles muy peligrosos. Según se acaba de dar a conocer, hablamos de cerca de 500,000 millones de dólares, que son datos que deben de preocuparnos, porque no hay margen de endeudamiento por delante, una economía que no crece, que no va a generar los impuestos, que no le va a dar al gobierno los recursos que necesita para operar sus programas sociales, que son el punto clave de su estrategia para mantenerse en el poder en los siguientes años. Además, yo creo que dice Lalo, dos detalles, Yoeli, son bien importantes. Uno, el Tratado de Libre Comercio hay que reconocer que fue un acierto el poder lograr esta revisión. Sin embargo, ya estamos viendo que no tenemos la certeza en áreas fundamentales. Ya vimos que la parte del empleo traía las letras chiquitas y que obligó a una explicación. Falta ver todavía qué pasa en medio ambiente, qué pasa en cuestión de nuevas tecnologías, en energía. Todavía habrá que ver en qué condiciones va a quedar revisado el Tratado de Libre Comercio. Y por otro lado, Lalo habla de la inversión en infraestructura, pero la inversión está contemplada por parte de la iniciativa privada y los empresarios no se ven muy resueltos a meter su dinero, porque el gobierno lo que está programando en el presupuesto de 2020 es mínimo frente al proyecto de infraestructura. Realmente en infraestructura el gobierno no está contemplando
prácticamente nada, salvo lo que le interesa al presidente, que son el aeropuerto y la refinería, ¿no? Además hay que tomar en cuenta otra cosa, todavía no nos acaba de sorprender el presidente y seguirá haciéndolo seguramente el próximo año. Y habrá que ver cuáles son las medidas que adoptan los legisladores que también están incidiendo en la desconfianza que existe, en la falta de certidumbre jurídica que existe de los inversionistas. Por lo que se ha visto, por lo que se ha planteado, vienen una serie de leyes de tipo revanchista también, que como las que hemos visto y que se reflejan en esta última miscelánea fiscal, que no tiene más que no tiene un sello más que revanchista. De verdad, de aquella gente que está instalada ya en el poder y decir, ahora sí vamos a fregarnos a todos, pero nosotros ya llegamos, ya estamos aquí. Eso me preocupa mucho y eso abonará en la incertidumbre jurídica y también en la posibilidad, en cancelar la posibilidad de que haya más inversión en México. Sí, sobre todo en la parte energética que tanto interesa en la iniciativa privada nacional y extranjera. Están claras las cartas puestas aparentemente sobre la mesa de que el gobierno no quiere dar participación en la iniciativa privada. En esos terrenos lo consideran estratégico y reservado para el sector público, y eso creo que puede darle pues otra vez otra carta reiteración de la imposibilidad de dar una plena confianza al actual gobierno federal. Ni del empresariado. A mí me gustaría abundar lo que dice Maite. Uno, la ley de extinción de dominio y con todas las implicaciones que tiene para la propiedad privada. Y segundo, la amenaza que se está dando con el uso y gasto con tarjetas de crédito, que como dice Maite, suena a revanchismo, suena, no sé si a un conflicto de clase, no sé qué es lo que estén pretendiendo, pero la verdad es que, cierto o falso, la sociedad ya está asustándose con este tipo de temas que están ensombreciendo el inicio del 2020. Deja de decirle, la iniciativa privada nacional. La iniciativa privada nacional no va a ir mientras sienta que un gobierno dice una cosa y hace otra. Mientras no mantiene amarrados a sus perros en el legislativo con iniciativas locas que lo único que hacen es poner cada vez más nervioso a la iniciativa privada nacional, pero también a la extranjera. Y yo creo que mientras no existe este papel congruente y que realmente valore el papel que tiene la iniciativa privada, la confianza plena no va a ser un activo del actual gobierno federal. Es una izquierda, permíteme este comentario, es una izquierda. ¿Qué es lo que pasa con la inversión en México? Nuestras tasas de interés han estado hasta en el 8%. Sí. En Estados Unidos las tasas de interés andan en el 1.75%. De las más altas en el mundo. La inversión es también golondrina. Sí, por supuesto. Han regresado capitales a comprar papeles del gobierno federal por la diferencia de tasas. Y son tan pronto como han llegado, porque ya se habían estado saliendo, tan pronto como han llegado se van a salir. Cuando sí les convenga, ¿no? No podemos confiar en esos recursos. Tú que hablabas de la lucha de clases, es esta izquierda que dice que siga la lucha de clases, la llevamos ganada, ¿no? Entonces, a mí es la idea, la impresión que me da esta supuesta izquierda que nos gobierna. Para cerrar, ¿gasolinazo o no gasolinazo? El gobierno va a actualizar el IEPS el año entrante, y en el caso de las gasolinas tiene un margen de maniobra. El margen de maniobra consiste en que si el combustible es barato, él puede acceder a un mayor recurso fiscal. Y si la gasolina o los combustibles o el petróleo llega a incrementar el precio por alguna cuestión geopolítica o geoestratégica, habrá que sacrificar un poco los recursos fiscales y jugarán al asunto del subsidio, como lo han venido haciendo de manera muy práctica y que permitió una rebaja importante de la inflación en el presente año. Pero hay otros productos que a mí me parece que difícilmente van a dejar de expresarse en el bolsillo, como por ejemplo los refrescos y como por ejemplo en los cigarrillos, porque hay un aumento de 40% del IEPS en cada uno de los cigarrillos de la cajetilla que usted y yo compramos, si es que la vamos a seguir comprando. Y en el caso específico del diésel, en refrescos es 7.6%, en el diésel es 17%, difícilmente le van a dejar de impactar este incremento del IEPS si se mantuviera la gasolina cara a las mercancías. La Magna 8.3% de aumento en el IEPS y la Premium 2.95%, que es la que prácticamente nadie consume o casi nadie consume porque es sensiblemente más cara que la Magna. Yo creo que habrá que ver cómo se comporta el precio internacional del petróleo y los refinados. Hay un asunto que, si me permite, Joely, comentarlo. Las empresas que están financiando obras para inspeccionar subsuelo y obtener petróleo, o bien
las que regularmente habían subsidiado o alguna manera financiado, porque es un negocio, empresas que extraen el petróleo han comenzado a negar ese negocio, porque se están dando ya las alertas de que si no cambiamos radicalmente las costumbres en materia de consumo de energía, el sobrecalentamiento llegará al momento en donde ya no habrá posible regreso. Si esto sucede, yo no sé qué vamos a hacer en Dos Bocas, vamos a acabar haciendo agua de horchata en esa refinería, porque ya no habrá oportunidad de vender petróleo, aunque siga existiendo en el subsuelo. Bueno, pero claro, habrá que decir que la refinería en general no ha sido bien vista por los especialistas como una salida. Y aunque parezca de primaria, decirle a nuestro auditorio que el IEPS es el impuesto especial que pagamos todos en cada litro de gasolina y que este impuesto irá al 4.85% aproximadamente, se va acercando a 5 pesos en cada litro de gasolina. 4.95 por cada litro. Es lo que cuesta, ¿no? 4.95 por cada litro. En el premium 4.18. Tenemos que pagar nada más de impuestos, esa es la parte. Y aquí es muy perverso cuando el presidente dice, yo me comprometí que no aumentarían los precios reales. Sí, la gente no sabe distinguir lo que son impuestos reales de lo que son impuestos nominales, ni tiene por qué saberlo, ¿no? Claro. Bueno, y uno de los perverso acaba de decir. Tenemos que avanzar con la agenda. Uno de los fenómenos que han marcado el arranque del gobierno del presidente López Obrador es el ambiente de polarización reflejado sobre todo en las redes sociales. A pesar de que desde hace años se han hecho cartones y memes de los presidentes, ahora esto se toma como agresiones directas al presidente. En redes sociales circuló un video grabado en mayo pasado en el que el comediante El Costeño contó un chiste en el que hace mofa del presidente López Obrador. Vamos a verlo. ¿Cómo les está yendo con Andrés Manuel en Aguascalientes? Aquí no hay gente que le va a Morena, porque aquí cobran en la entrada. Andrés Manuel es como el p***, se para a las 6 de la mañana, lo puro. El debate se desató sobre hasta dónde es el límite del respeto a la investidura presidencial que se debe de tener. Hay que aclarar aquí, Joely, que esta declaración la precisó hoy El Costeño cuando dice que le extraña la forma en que lo han venido criticando porque fue un comentario, un chiste de hace 7 meses. Y se ha venido desatando como lo han sufrido muchas otras personas que están siendo criticadas por las redes sociales o en las redes sociales. Los 3 comentaristas que estamos viendo en el programa ya no nos cosemos al primer hervor, tanto Maite como Eduardo y su servidor vivimos la época del verdadero, de la verdadera censura. Nosotros sí sabemos de qué se trataba la censura cuando se vivía. Y creo que desde Carlos Salinas de Gortari a la fecha ha habido registrándose una verdadera libertad de expresión. Y ahora con este gobierno están pasando cosas sumamente extrañas que la verdad lo que hay que cuidar es la libertad de expresión que ya habíamos logrado. No sé cómo lo vean ustedes. Mira, lo que hizo El Costeño lo hacía Palillo hace muchísimos años, claro. Lo hacía Carmen Salinas y se arriesgaban en el teatro, pellejo. Sí, por y ellos supuesto. sí arriesgaban el pellejo. Me parece que la peor censura que se está ejerciendo en este momento es la que ejercen los bots y todos aquellos aliados del presidente fanáticos que a través de redes sociales bombardean con insultos y descalificaciones a la gente. Esa es la verdadera censura. Antes se decían cosas peores. Bien, con Palillo. Palillo era terrorífico. Carmen Salinas, en la obra de teatro Cada quien su vida, no me acuerdo cómo se llama, Aventurera, por ejemplo, que es la más reciente, era maravilloso escuchar lo que decía Carmen Salinas en cada función, porque además cada función la cambiaba de acuerdo con la noticia. Entonces, ahorita, estos jóvenes que desconocen la historia, que desconocen, bueno, que jamás han visto un libro de caricaturas, de las caricaturas contra Juárez o contra
contra Maximiliano, que además fue un Claro. hombre que permitió mucho la libertad de expresión. La época de y oro que no de la- tienen de la idea, ¿no? caricatura. Y entonces Claro. que quieren defender a Tlatuani, que no lo toque ni el aire, ni el sol, ni el viento. Y esta censura de verdad está siendo muy grave porque le está costando la vida a muchos periodistas, le está costando el trabajo a muchos periodistas y le está costando la tranquilidad a la mayoría de la gente. Pero no lo usó también el comediante como para también tomar cierto revuelo en redes sociales, porque hay muchos Sam lovers que con que critiques al presidente, lo pongas en el centro de un debate, se te van encima. Pero ¿por qué lo usa? Él lo que hace es defenderse y decir, bueno, a mí no me dijeron dónde había sido el curso de adoctrinamiento, no fui a él, ¿no? O sea, me parece que es una respuesta normal. Es lo que se ha hecho en muchas ocasiones. Antes nadie tenía un celular para grabar a Carmen Salinas o a Palillo y ponerlo en las redes sociales. Ahora sí, pero si me dices que esto es más grave que lo que decía Palillo No, o lo que hombre. decía Carmen Salinas, No te tocó, no tiene Joely. nada que ver. No tienes edad para haber visto a Palillo. Qué barbaridad. No, era su Entonces- obra de teatro. Bueno, su obra era una verdadera arenga política, pero durísima, no se andaba por las ramas y ese sí insultaba, pero en serio. No, y además hacía una crítica política verdaderamente Valiente fuerte, y fuerte, valiente. sí. Nada más que hay que aclarar que él sí llegó a salir detenido de la carpa. Él presumía siempre en sus sketches claro. que llevaba el amparo El en el amparo. bolsillo. O sea, él sí fue detenido en múltiples ocasiones y fue una voz que, como ustedes dicen, se sintió. O sea, la libertad de expresión nos la hemos ganado, y a través de Es muchos siempre una años. conquista, nunca es una donación ni una concesión Gratuita, graciosa sí. de la autoridad, siempre es una conquista. Y la libertad no nos las dio ni Salinas, no, la fuimos conquistando todos a partir de una serie de errores de los gobiernos, te puedo decir, en Salinas. ¿Cuándo empezamos a conquistar? Cuando el levantamiento zapatista. Cuando nos dijeron, no pueden decirlo, mándenmelo por escrito, y no pudieron mandar por escrito la prohibición. Entonces ahí te das cuenta que siempre es conquista, y es conquista de los periodistas. Ahorita hay un montón de jovencitos millennials, fanáticos, que creen que lo que está pasándole a su presidente no le había pasado nunca antes a nadie. Y el problema es que tampoco saben que existe la historia. No, bueno, Más bien eran controles, porque recordemos que los periódicos tenían que comprar el papel a una empresa de gobierno que era la empresa Pipsa, que era la que determinaba la entrega de papel a los periódicos. En la radio y la televisión eran concesiones que otorgaba el Estado a particulares. Entonces eran formas de control, además de la publicidad gubernamental, que también se asignaba de una manera con criterio muy raro, a veces muy extraño, o con preferencias, no extraño, muy claro, porque las cifras no mienten de cómo se entregaban. Por lo tanto, había una Eso no ha serie cambiado, de Juan María. controles que impedían, ¿no? Eso no ha cambiado, Juan María. El gobierno del presidente Bueno, ya no Andrés existe Manuel López Pizza, Obrador ya. sigue entregando la publicidad de la misma forma. Eso sí. Sí, la discrecionalidad en la publicidad No ha sigue cambiado. siendo prácticamente igual. En todo caso, yo sí voy a disentir de ustedes, pero yo le recomendaría al costeño que no utilice la figura de Andrés Manuel, no la necesita, sus chistes son muy buenos como para que ensucie su rutina metiendo al presidente ¿Pero de no la es autocensura República. justo eso? No, mira, no necesita. Si realmente fuera a hacer una denuncia pública, pues que lo haga de esa manera, pero si va por el recurso fácil de que se levanta a lo tonto, pues a mí se me hace que eso no, realmente no. Yo me he atacado de la risa de las rutinas del costeño cuando Andrés Manuel Claro, no aparecía. no aparece, claro. Y No ni es siquiera lo necesario. aporta. No es necesario. Ni siquiera lo A mí me aporta. parece que es muy facilón, ¿no? Sí, además demasiado fácil. es muy facilón. Y los humoristas deberían Yo creo que mostrar un mayor Maite me talento. puede para ayudar eso. a aclarar este tema. ¿Cuántos años hace que Jesús Rodríguez, la actual senadora por Morena, hacía sus espectáculos políticos precisamente en contra de mandatarios y que Sí. nadie la detenía? No, ahí estaba. Y era verdaderamente agresiva y violenta. Sí. Jesús, Entonces, los ¿no que fue? la vimos en el hábito, a Jesús Rodríguez, las que la conocemos, con los tangos que organizaba con Liliana Felipe, bueno, era una mujer de una agresividad y de una acidez a la hora de hacer las críticas políticas que
poco tiene que ver con lo que está haciendo el costeño, ¿eh? Pero entonces sí puede seguir buscando el chiste político a través del presidente o cualquier político en Si es cuestión. su rama, sí está en Sí su se puede posibilidad. hacer, vaya, lo han hecho todos y después se lavan, vaya, se desgarran las vestiduras. Si tú hubieras ido al hábito que es el antro de Jesús, de Jesús Rodríguez y Liliana Felipe, te dabas cuenta de lo que hacían ahí y ahora la ves instalada en una monja de presunta izquierda que nada tiene que ver con la realidad y con unas aportaciones verdaderamente ridículas y que dejan mucho que desear para alguien que se suponía estatura, tenía sí. una estatura intelectual Sí, mayor, ¿no? Por supuesto. Para cerrar ¿Se esta... acuerdan de las canciones de Óscar Chávez No, en la güey. década de los 80? Por supuesto, Por supuesto, sí. por supuesto. Tenemos que hacer un comentario al cierre, brevemente cada uno de ustedes. Adelante. Yo creo que este año termina en lo económico mal, en lo político complicado, con un gobierno contradictorio que se dice y se desdice y se contradice de manera reiterada, que se proclama de izquierda, pero no es que más que confesional y de derecha, conservador, más conservador que los conservadores a los que critica, y que el próximo año habrá que sortear muchas complejidades. Ojalá tengamos la presencia de ánimo para sortearlas con una sonrisa y con un análisis crítico, con la posibilidad de seguir leyendo y estudiando y perfeccionándonos para poder hacer un análisis mejor de la realidad que se nos presenta. Yo creo que comienza un año muy complicado por la manera en que termina 2019 y ojalá asista razón y prudencia, inteligencia al actual gobierno para sacar adelante al país de este virtual estancamiento con fuerte olor a recesión con la que termina este año. Porque si no le va bien al gobierno con sus estrategias, difícilmente nos irá bien a las familias mexicanas. Yo creo que habrá que decir que las cifras están muy claras, las instituciones las aportan constantemente, tenemos instituciones sólidas que saben dar cifras tanto económicas como de corte social. Y habrá que decir que a lo largo de 2019 hubo situaciones sumamente penosas, me parece que entre ellas las más lamentables fue la falta de medicamentos que no recibieron niños con cáncer, que no recibieron personas contagiadas con VIH y son problemas verdaderamente penosos. Pero me parece que dentro de todo esto, una de las que habrá que cuestionar cada vez más es esta polaridad en la que el presidente de la República nos ha metido a todos los mexicanos. Esta división de todos los días y de todas las esferas nos ha enfrentado a los mexicanos unos contra otros y me parece que eso no ayuda en absoluto a poder sacar adelante un país que no puede vivir enfrentado. Es momento de agradecer a mis compañeros por sus participaciones esta noche. Gracias Maite, gracias Eduardo y también gracias a ti, Juan María. Pero sobre todo agradecer a usted que nos permite compartirle nuestros puntos de vista para que al final se quede con la mejor opinión. Los dejamos ahora con el humor con el que el mexicano ve la agenda política del momento. ¡Feliz año!